La columna del día de hoy, porque volvió la cita literaria. Está Clau Cosenso en el estudio y no está sola, tiene compañía hoy. Romy Aquili se suma también a la cita de hoy. ¿Cómo están? Bienvenidas las dos. Hola Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día, después de tanto tiempo acá estoy. Te saludo presencialmente. Sí, ahora sí. Muy extrañaba estar acá. Y nosotros a vos. Sí. Porque bueno, fueron algunas semanas de ausencia, en realidad cita virtual teníamos. Cita virtual, muy sí, bien. infaltable. Infaltable. Y la gente me decía, vuelve Clau, sí, ya está en el estudio con nosotros, así que listas hoy para charlar sobre un tema muy especial. Antes tenemos que mandar saluditos. Antes tengo que mandar un saludo a Mateo, que me está escuchando y que me trajo hasta la radio. Muy bien. Mateo y Guille, así que le mando un saludo porque me dijo, tía, te voy a escuchar. Muy así bien. Que un beso grande para él. Muy bien, para Mateo entonces, gran oyente de la radio que está ahí del otro lado haciéndonos compañía. Claro que sí. Y para toda la gente además que está conectada a la 99.9 o a través de twitch.tv/Radio del Pueblo, donde le sumamos imagen, dirán hoy en dupla. ¿Por qué? ¿Por qué la combinación de citas? Porque tenemos dos roles muy importantes en la cita literaria de hoy. Por un lado, la recomendación de Clau desde su profesión, que es ser escritora. Siempre buscamos diferentes autores, libros para recomendar, pero hace algunas semanas tocamos un tema o un libro en realidad muy particular y automáticamente pensamos en qué importante esto para atravesarlo con el psicoanálisis y la columna de Romy, que habitualmente la escuchan los viernes, pero hoy excepcionalmente vino a acompañarnos. Se trata de un libro muy especial, Clau. Sí, para quienes no nos escucharon hace 2 columnas atrás, yo presenté el libro Pulsión de Gabriela Exilard. Para quienes no la conocen, Gabriela Exilard nació en Mar del Plata. Ella es escritora, abogada y profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Publicó novelas, por lo general son diferentes a este libro. Sus novelas son históricas, siempre basadas en algún hecho real, como por ejemplo Tormentas del pasado, Renacer de los escombros, Pinceladas de azabache, Con el corazón al sur, Por la sangre derramada, Napalpí, Atrapada en el viento, que es mi preferida, En la arena de Gijón, Secretos al alba, El susurro de las mujeres y este último libro, Pulsión. Debo decir que los tengo a todos leídos, menos El susurro de las mujeres, que me está faltando, que ya esta semanita lo saco de biblioteca para leerlo. Muy Los bien. demás están. Gran fan, Se los entonces. recomiendo también porque son uno más lindo que otro. Su estilo de escritura es muy lindo. Y me llamó mucho la atención cuando veo esta publicación de Pulsión, porque bueno, Gaby no la tenía escribiendo estas cosas, me interesó muchísimo. Llego a biblioteca, veo el libro y digo, bueno, a ver, por algo está acá, lo voy a leer. Claro. Y realmente un tema muy fuerte. Claro que sí. Muy fuerte. Para quienes por ahí no nos escucharon, esta historia está basada en lo que fue el asesinato de Fernando Báez Sosa. Un poquito tiene que ver con ese hecho. Bueno, Gaby lo vivió muy de cerca porque ella vive en Mar del Plata. Claro. Y también siendo mamá, como mamá de adolescentes, casi adultos, en mi caso también me pasó, es hacernos esta pregunta al ver la noticia de decir, o sea, siempre nos ponemos del lado de la mamá de la víctima. Claro que sí, naturalmente nos sucede siempre. eso. Y a mí me pasó esto de estar mirando... Todo, o sea, siguiendo los debates y todo lo que fue cómo nos conmocionamos, ¿no? Tal cual. De decir, ¿qué habrán sentido las mamás de los asesinos? Sí. O la mamá del asesino. ¿Qué siente la mamá de un asesino? Entonces, bueno, por eso leí el libro, me atrapó muchísimo la historia, lo recomendé y bueno, se da esto de tener a Romy hoy para hablar sobre este tema, porque bueno, como sabemos, todo tiene que ver con todo. Claro. Y en este caso, bueno, la palabra pulsión, ahí Romy, por ahí queríamos arrancar, porque sé que es un tema muy utilizado en el psicoanálisis. Sí, yo la primera vez que escuché la palabra pulsión, recuerdo, fue en primer año de mi carrera de psicología. Mirá. Es un tema que, bueno, Freud en su época teorizó muy profundamente.
él decía, y incluso es un término complejo de explicar, voy a tratar de ser lo más clara posible, tomando alguna idea freudiana y después lo voy a decir más a mi modo, a ver si queda un poquito claro. Freud decía que la pulsión es lo siguiente, es el empuje o es cierta carga energética, decía él, que hace que el organismo tienda hacia algún fin o hacia alguna acción. Según Freud tenía que ver con la sexualidad, tenía su fuente en una excitación corporal, en un estado de tensión, decía él, y el fin de la pulsión es suprimir ese estado de tensión que llega a ser displacentero, para decirlo de alguna manera. Por eso él decía que tenía que ver con la sexualidad y que la pulsión era lo que nos diferenciaba de los animales. Los animales tienen instinto, decía él, algo que no pasa, ¿no? Por el raciocinio, algo inmediato. En cambio, la pulsión, bueno, tiene otro rodeo y es netamente humana. Bueno, también vamos a ver eso de la humanidad en este caso. Sumado a eso, Freud agregó algo muy revolucionario que generó gran conmoción en aquella época cuando hablaba del niño. Explicaba la pulsión hablando del niño. Decía, el niño es un perverso polimorfo. Wow. Fuerte. Ya que traemos un tema fuerte. ¿Qué quería decir? Que el niño se encargaba por distintos medios de lograr su autosatisfacción, erótica incluso, claro. El autoerotismo. ¿En qué sentido? A ver, se lo llevo a la claridad. La pulsión oral, el bebé que se chupa el dedo, que se chupa la mano, que ya no sabe, se pondría la mano entera en la boca. Bueno, la pulsión oral. La pulsión anal, ese niño que no quiere soltar su caca, ¿no? Que es muy común también, a veces hasta motivo de consulta en análisis. Claro. La pulsión genital. Él, a ver, no descubrió, pero sí puso sobre la mesa el hecho de que los niños se masturban. ¿No? Claro. Bueno, para que vayamos entendiendo qué es esto del término pulsión. ¿Qué decía Freud? A este niño, que es un manojo de pulsiones, es la intervención de los padres, junto después con la intervención de la educación, de la cultura, de lo social, lo que hace que se vayan ordenando estas pulsiones, incluso reprimiendo en parte, ¿no? Porque, bueno, si no pueden llegar a ser muy destructivas y autodestructivas. Claro. Él, una de sus últimas teorizaciones sobre la pulsión fue esto. Bueno, está la pulsión de vida, eso que nos impulsa adelante a vivir, a desear, a proyectar, pero también está la pulsión de muerte. Exacto. Y digo, bueno, este libro de Gabriela tiene muchísimo que ver con esta última que estoy nombrando. Cómo esto, si no es ordenado, si no es acompañado, bueno, tiene fines altamente destructivos, autodestructivos o para otros, como es este caso, ¿no? Donde un joven le quita la vida a otro. Claro. Exactamente. Y, o sea, para definirlo así, es como un impulso. La pulsión es un impulso interno, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Y que puede ser, desprendido, digamos así, o bueno, no sé qué término usar, en cualquier momento, o sea, como que les hace un clic y ahí exactamente. Pero bueno, a diferencia de los animales, no es ese impulso así porque sí. Cuando, bueno, no sé si tenés, Clau, el fragmento o algo de Gabriela en este punto que estamos diciendo sobre justamente la cuestión paterna o materna en el caso de este joven. ¿Cómo influye? En realidad, una de las preguntas que yo me hacía al leer este libro es cómo influye a veces la palabra de un padre que es un poco narcisista o de una madre. Bueno, en este caso es de un padre que constantemente, o sea, por ser de una posición económica bastante alta, les parece como que el resto no sirve para nada, o el término a esos negros de mierda. Claro. Por ejemplo, cuando nosotros, si leemos un fragmento de este libro, hay un momento que la mamá, en este caso del asesino, que es Ada, Gabriela la representa como Ada, ella ve la noticia y al ver a ese chico muerto, entonces dice que al asesino, o sea, que lo metan en cana, claro, o que lo metan adentro y le rompan bien el culo, perdonando la expresión, pero es así. Entonces, y lo decimos, ¿cuántas veces lo decimos? Cuando vemos eso decimos,
qué hijos de? O, Sí, porque nos ponemos en ese lugar de la mamá de la víctima. de la mamá de la víctima. Claro, y en siempre. este caso leer lo que le va pasando a una madre desde el otro lado, cuando ella se entera de que, o sea, en el momento quiere ver a sus hijos, no sabe dónde están, ella tiene pensado que sus hijos están de amigos o mis hijos anoche no salieron, por ejemplo, pero cuántas veces a mí me pasa con hijos varones, o me pasaba en realidad, decíamos, ¿estarán realmente de sus amigos? ¿Estarán realmente en la plaza o no? A lo mejor se fueron a un boliche y suceden estas cosas, pero no lo sabemos. Claro que sí, claro que Pero sí. no cualquiera va a matar, por ejemplo, ¿no? Ese es el punto. Ahí vamos, a ese punto. Yo lo que me pregunté sobre esto, sobre este caso, es desde qué lugar o desde qué postura este joven mató a este otro joven. Y se me ocurrió esto, ¿no? Yo creo que lo hizo como hijo de su padre o como hijo de su madre. Vieron que es incluso Claro. una manera sí, de sí, qué hijo sí, de sí. que ¿a qué me refiero? ¿Son culpables los padres por esto? Eso te del iba a preguntar. crimen? A ver. Bueno, yo diría que no, culpables los padres del crimen no, pero sí responsables de lo que el discurso de cada uno de ellos, en este caso el discurso, por ejemplo, de este padre, insistiendo en una cuestión hasta racial y discriminatoria, ¿no? Estos negros de M, bueno, este joven termina matando a un Sí. que no lo es, ¿no? Pero digo, Sí, sí. según su mirada y la de su Claro, padre, a un exacto. negro a un morochito de Sí, M. exactamente. Sí, Entonces digo, bueno, es desde ese lugar que él actúa. Ese joven no llegó a distanciarse, digamos, inconscientemente de esas marcas de ese discurso Claro, paterno o materno. Por eso digo, fue el hijo de su padre al matar. Claro. ¿no? Claro. Quien Y- siguió con esa cuestión de este negro de M como si no tuvieran primero ponerlo en ese lugar discriminatorio y como si él tuviera el derecho sobre la vida incluso. Bueno, Claro, es claro. lo que termina haciendo. Ahora. Pero bueno, por eso una cosa es culpabilidad, Claro. no es la culpa de los padres, pero sí la responsabilidad de lo que ellos han transmitido y que se ha grabado en este joven. Y este joven que no hizo tiempo va a separarse inconscientemente de esto y poder hacerse un discurso diferente, Claro. propio sobre... Porque vos fíjate qué diferencia. Es una familia compuesta también, o sea, son dos los hijos, ¿sí? Y uno, obviamente, nada que ver al otro. Claro. Acá, eso ya lo sabemos, ninguno es igual a su hermano, ¿no? Pero que fíjate cómo en uno de ellos, cómo influenció esa palabra y en otro no, Claro. ¿sí? Por eso digo, ese joven inconscientemente quedó en ese lugar cómodo. Cómodo es ser hijo de su padre, Ahí ni está. siquiera de generarse una opinión propia o transgredir ese discurso paterno. Se quedó siendo el fiel hijo de su padre y es desde ese lugar. A ver, podemos decir, ¿es un niño el que mató? No, ya no es un niño. Por eso, bueno, se lo considera imputable, ¿no? Claro, y claro. se lo hace cargo responsable del crimen. Pero bueno, ¿cómo es todas estas cuestiones que les vengo contando a través de pensar el término pulsión se han puesto en juego? No hubo ahí una intervención paterna que acompañara en el buen sentido para que estas pulsiones se ordenaran en ese, ¿no? Claro. Y no hubo un límite en la Exacto. escena. Eso es lo que, bueno, cuando uno ve los videos de la situación, no hubo un límite. Y cómo también el grupo de amigos se va sumando, porque no estaba él solo, ¿sí? A llegar, o sea, al punto que hay algo que a mí me impactó muchísimo cuando dice, esta frase la utiliza Gaby, cuando dice, el pibe caducó, Sí. ¿sí? Es muy Y fuerte. Esa es creo que muy nos quedó fuerte. resonando. Creo que nos quedó a todos. A todos como Claro que audiencia, sí. cuando íbamos siguiendo el caso. También la palabra, digo, en estas cosas que te van quedando grabadas en las diferentes columnas de Romy, el término inconsciente es algo que también nos queda resonando y que aprendimos Sí. a descubrir de qué se trata. Yo creo muchos de los oyentes, y me incluyo en ese aspecto, a raíz de lo que fuimos charlando columna a columna. Por eso me parece siempre más que interesante hablar de psicoanálisis a través de la radio. Y cómo
el padre fue forjando ese inconsciente, también de manera inconsciente, sin saber en realidad lo que podía producir en un hijo. Porque yo no creo que ningún padre adrede intente dañar la psiquis de un hijo. ¿O sí? Me miraste con una cara, Romy, como... No, me quedé pensando en que, bueno, este papá probablemente no sabía que su hijo iba a matar Claro. a un negro de M. Claro. Pero bueno, ahí está. Obviamente hay cuestiones inconscientes en este papá que se han transmitido, pero bueno, en el momento que esto se hace visible, porque hay realmente un crimen y su hijo es el hacedor de eso, ¿cómo se vuelve a tapar? O sea, ¿cómo sigue algo sin poder verse en esta familia? Claro. En este papá, en esta mamá, que nunca estableció un límite y que tapó esta cuestión en su hijo hasta hoy, ¿no? Hasta el último momento, manteniendo la impunidad Claro, del mismo. En realidad es el discurso, quizás ella todavía no puede exteriorizar esto que internamente ya sabe probablemente, que es la culpabilidad de un hijo. Si les parece, a 10 minutos para las 11 lo que vamos a hacer es, porque este tema es súper interesante y muy extenso y queremos también que la gente participe, por supuesto que si está del otro lado y quiere hacernos algún comentario con respecto a esto, tenemos mucho más para charlar, así que lo que vamos a hacer es ir a una pequeña pausa y a la vuelta retomamos con este tema más que interesante. Tenemos un mensaje muy lindo que nos ha llegado además. Sí, la verdad que sí, yo muy agradecida de recibir este mensaje por parte de Gabriela. Ayer le comenté que habíamos recomendado su libro y una de las preguntas fue, o sea, una incógnita que yo tenía es, ¿qué sintió ella para escribir esto? Claro. Porque como a través de la escritura hacemos también catarsis, lo decimos siempre. Bueno, yo quería saber qué había sentido ella y bueno, me respondió Gaby, tenemos su audio, así que desde ya mil gracias y bueno, lo escuchamos. Lo vamos a compartir. Hola, soy Gabriela Exilard y bueno, este es un mensaje para Meli, Romy, Claudia, que forman parte de la cita literaria y para todos los oyentes del programa. A propósito de mi novela Pulsión, que sé que estuvieron leyendo y que están comentando, les cuento que para mí fue muy duro escribirla y cuando la escribí no fue con la intención de que fuera una novela, sino que fue más que nada algo que hice para mí, a modo de catarsis, para poder afrontar el tema, para poder escuchar sobre la noticia, porque en mi casa se hablaba de eso. Tengo 3 hijos, en ese momento eran un poco más chicos, adolescentes, 2 varones, una nena, y la noticia estaba en boca de todos todo el tiempo y yo no quería escuchar, no quería hablar, me ponía muy mal, me angustiaba muchísimo. Entonces, bueno, para poder hacer frente a ese hecho tan aberrante que fue el caso de Fernando Báez Sosa, yo me puse a escribir y tomé el rol que menos me dolía, si se quiere, porque no me podría haber puesto en el lugar de mamá de una víctima. Entonces pensé qué me pasaría a mí si me levanto un domingo y me avisan que uno de mis hijos que salió a la noche terminó involucrado en el asesinato de otro chico, ¿no? Y ahí arranqué y me metí en esa historia pensándome a mí como mamá, qué haría, qué no haría, hasta dónde llegaría para defender a mi hijo y creyendo siempre en la inocencia de un hijo, ¿no? Que es lo que todos queremos y creemos. Así que bueno, ese fue un poquito el motivo por el cual escribí eso que después, 2 años después, terminó convirtiéndose en la novela Pulsión. Les agradezco que hablen sobre el tema porque creo que es necesario. Hay que prevenir, hay que hablar mucho con nuestros hijos y estar muy presentes en su vida para que estas cosas dejen de ocurrir. Les mando un cariño a todos y reitero, gracias. Hermoso el mensaje que nos dejó Gabriela. Sí, la verdad que sí. Y otra de las cosas que yo le decía ayer también es cuántas preguntas, ¿no? ¿Cuánto nos cuestionamos como madres, ¿no? En este caso yo lo he hecho, o sea, decir, ¿qué haría yo en este caso? Y en el caso de Ada, del libro, ¿hasta dónde llega una madre para probar la inocencia de su hijo? Claro que sí. No voy a hablar mucho más porque voy a spoilear, como se dice en literatura, pero, o sea, de eso se trata. ¿Hasta dónde es capaz de llegar una madre
una familia, porque también está el entorno, o sea, cómo es, a ver, cómo piensa el hermano, que sabe que su hermano es asesino y que no está de acuerdo, por supuesto, cómo piensa la mamá, qué piensa el papá, los abuelos, porque es todo un entorno. Y ahí está la incógnita también de que yo antes te preguntaba, que hay una pregunta que a mí me hizo bastante ruido y me llegó, es ¿cuánto conocen los padres a sus hijos? Hay hechos que se pueden evitar, Romy. A ver, yo te como decía, psicóloga. Clau, que, a ver, no se puede conocer todo del otro, ¿no? Tampoco de un hijo, pero esa pregunta creo que tiene que ver con cuánto se conoce esa mamá o ese papá a sí mismo. Cuánto de esto, como decías antes, Meli, cuánto inconsciente hay, cuánto pudieron hacer consciente o no. Y eso es lo que está en el aire, por lo menos lo que se respira en el aire de esta cuestión familiar, ¿no? ¿Cuántas cuestiones inconscientes en estos papás? En el antes del crimen y en el después también, sí, por la manera de actuar, por el seguir en la misma postura, tapando, ¿no? Vos decías, bueno, a veces como mamá me interrogo, bueno, hay madres que no. Claro. Que no van a la búsqueda de esos saberes inconscientes, entonces son inconscientes de un montón de cosas y actúan en consecuencia. Claro. Respecto a lo de si es evitable o no, bueno, yo les venía diciendo, estas pulsiones infantiles que están, bueno, este niño como un manojo de pulsiones, bueno, es muy importante la intervención de los papás en la infancia, ¿no? O los tutores, las personas importantes para ese niño o niña, y también la educación, como después viene a... Pero bueno, yo creo que la educación la tiene difícil si en la casa no se trata algo de eso, o si se presenta en las escuelas, porque digo, bueno, en la escuela hay mucho que trabajar sobre bullying, ¿no? Hoy en día, sí. Pero bueno, eso que surge en la escuela, primero que tiene que caer ante oídos que puedan escucharlo y que puedan también redirigirlos a la casa, ¿no? Sí. Trabajar con esos papás, porque si no, bueno, es difícil pensar en evitar esto. Fíjate que este juicio incluso... Digo este juicio porque, bueno, se intentó que con esta condena ejemplar, ¿no? Se evitara que siguieran pasando estas cosas, y siguieron pasando. Claro, siguen pasando. Hace no mucho hubo algo de esto. Entonces, bueno, no es un juicio el que va a decidir eso. Tiene que haber, obviamente, prevención desde las escuelas, pero que eso se redirija a, bueno, al núcleo, donde arranca todo, siempre digo yo. Claro. que es la casa y que es esos vínculos. Claro, exactamente. Y cuando lean esta historia, también se van a dar cuenta el por qué. Porque, bueno, vienen también de un matrimonio separados. Entonces, uno vive con el padre, el otro con la mamá. O al principio están con los dos con la mamá, pero bueno, a ver, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo influye todo esto? ¿Cómo influyó también la separación de los padres en estos chicos? No sé si tiene todo que ver. Hay que ver el caso por caso, pero ¿no? hay que ver caso por caso. No siempre una separación impacta de la misma manera, pero bueno, es ver el caso por caso. Bueno, fue bravo, ¿no? Claro, y en el caso de esta historia, como lo abordó Gabriela, bueno, yo creo que todo fue influyendo. Sí, yo creo que el libro es tan interesante, sí. Clau, creo que es por la capacidad de la autora, por identificarse con lo que no es fácil identificarse. Claro, ¿no? Claro. Con esa parte, claro. lo malo, para decirlo de una... Sí. A ver, que quizás en toda persona se juega en algún momento eso, pero bueno, depende de uno trabajar esas cuestiones inconscientes, ¿no? Para que no pasen estas cosas. Claro. No a todo el mundo le va a pasar, pero si ese germen quizás de que ocurra algo de esto está en muchas personas. Exactamente. La cuestión sentimental muchas veces nos atraviesa, y siempre, obviamente y naturalmente, como lo dije en el comienzo, vamos a ponernos en el lado de la víctima y en esos padres y amigos y familia que tanto ha sufrido, por supuesto. Pero con Clau, cuando hablábamos fuera de aire y también en la primera edición de esta columna donde recomendábamos el libro, llegamos a un punto en común que fue: las dos pensamos,
pobre familia, la de la víctima, aunque no podíamos exteriorizarlo, porque también teníamos esta dualidad donde por un lado sabíamos que estaba terriblemente mal y que quizás esos padres eran en parte culpables, si se quiere, entre comillas, pero a su vez qué dolor tan grande poder atravesarlo y sin saber qué haríamos nosotras en esa situación, porque nadie está exento también, todos tenemos amigos, familiares, y no sabemos nunca cómo actuaríamos frente a un caso similar. No, exactamente. Ni hablar que Meli, que es difícil de sobrellevar, pero bueno, lo que yo en mi caso analizo es, bueno, a ver desde qué lugar mató el joven, claro. Desde qué lugar estos papás, cómo afrontaron la cuestión después del crimen, si siguieron tapándolo, negándolo, si se abrieron al dolor, lo que implicaba remover cuestiones y a lo mejor darse cuenta de esto que estamos hablando. Claro. Todo depende de qué postura adoptó cada uno. Eso es lo que yo analizo. Claro, y sobre todo qué hacemos nosotros como sociedad con esta información que tenemos, porque el caso ya está, no hay vuelta atrás, y esta familia nos dejó ver las miserias también que uno tiene frente al dolor. Entonces, bueno, como sociedad, nosotras que hoy estemos hablando de este tema me parece muy interesante, porque estamos dejando al descubierto de que son cosas que generalmente no se hablan, no se dicen, y qué importante es el mensaje que dejamos en un montón de padres que quizás están escuchando esto y que a raíz de esto van a pensar en un montón de comentarios que se tienen en la diaria y que no tomamos dimensión de lo que generan en los chicos. Y también, Meli, esto que hablábamos con Clau, la posibilidad, porque digo, pensando que fue un joven el que mató, lo típico de la adolescencia, o lo más sano diría yo, es el empezar a interrogar esos modelos paternos, maternos, ¿no? El discurso, lo que se escucha en casa, es lo más sano. Claro. Que siento que es lo que este chico no pudo hacer, ¿no? Por eso digo, fue muy hijo de. Claro, exactamente. Fue muy hijo de. Totalmente. También creo que en el momento, bueno, de condenar esto se habrán tenido en cuenta también estas cuestiones. No es un niño, no es inimputable, pero bueno, actuó como hijo de, ¿no? Él no pudo hacer algo ahí para separarse como buen adolescente de todo ese discurso, de esas mierdas, vamos a decirlo así, sí, de este papá. Se puede. ¿No? Retomando supuesto. esta palabra del padre, negro de mierda. Digo, en realidad eran las mierdas del padre. Claro. o el no límite materno ahí. Bueno, creo que un poco fue eso. Qué sano que es poder interrogar. Y estar, ahora vos que hablas, tener en cuenta también que esto no es que pasa afuera, lejos de. Nosotros lo hemos, de cerca también lo vivimos, lo hemos vivido. Entonces es ponerse a veces en ese lugar, ¿no? Y en un momento a mí me quedó muy grabado esto que decían: nadie del otro lado se acercó a los padres de la víctima. Nadie se acercó a preguntar nada, ¿cómo están? Sí. Que bueno, obviamente hay que ponerse en los dos lugares en este caso, ¿no? Por supuesto, pero uno lo primero que pensaba es, esto explica muchas cosas. Exacto. Claro, porque es un no tener en cuenta al otro. El otro no es nada, entonces lo puedo matar. Claro. No importa si deja de existir, digo, hay algo de esto. Sí, totalmente. Como si el otro no fuera una persona. Claro, por eso antes si yo no cuando hablé del término humano relacionado a la pulsión, digo, bueno, ¿de qué humanidad estamos hablando en este Aparte caso? es como decíamos, es un impulso pero de un segundo. Totalmente. Porque que te cambia la vida. Es algo que te cambia la vida. Y no solo a vos, sino también a todo tu entorno. Eso es también importante de destacar. Me parece súper valioso el tema de hoy, súper importante, era más que interesante. Esta columna tenía que tener espacio y ser de esta manera, combinada. Sí, y da para mucho más, total. ¿no? Porque si seguimos, nosotros, bueno, tenemos un tiempo limitado. Yo tengo gente conocida que por ahí me dice, no lo leo ni loca el libro. Y a mí me pasó también, ¿eh? Yo dije, no es mi momento, pero sí, al leerlo me di cuenta cuánto nos sirve a veces, o sea, leer esto y meternos en este tema, porque es una de las preguntas que yo me hice en ese momento. Obvio. Teniendo hijos varones. Entonces Obvio dije, que sí. ¿Qué haría yo en el caso de? ¿Y qué haría yo en el caso de? A ver, de esta mamá, cuando se entera, prende las noticias y se entera, porque primero, obviamente, se impacta con la noticia, con el caso en sí, con el sin caso, saber que, claro. como lo dijimos antes, y después
se entera de que es su hijo el que está también involucrado. Sí. Muy es fuerte, tremendo. Muy fuerte. Es tremendo. Déjame felicitar a Gaby porque realmente yo, habiendo leído sus novelas más históricas, románticas, dije, bueno, se pasó con este libro, con Pulsión. Es una historia muy fuerte, pero que vale la pena leer. Cómo toca las cuestiones más profundas, ¿no? Increíble. Del ser humano y difíciles. Y cómo también te transporta. A mí me transportó a un momento de mi infancia de haber escuchado eso, ¿eh? Sí, sin duda. Esa palabra de estos negros de no sirven para nada. Y ¿sabes qué me pasó a mí? En ningún momento, creo que lo puedo decir porque lo estábamos charlando antes, en ningún momento sentí bronca por eso, sino dije, a ver, ¿por qué? ¿Por qué dicen esto acerca de... A ver, quiero saber por qué, quiero saber cómo son. Pudiste hacer lo que este joven no pudo hacer. Claro, exactamente. Pudiste interrogar eso. Pude interrogarlo. Recordar también que el libro está en biblioteca para la gente que está escuchando y seguramente a raíz de esto genera interés. Así que la biblioteca está disponible para que puedan ir a retirarlo. Sí, es un libro, yo lo dije los otros días cuando lo recomendé, es un libro que no tiene gran cantidad de páginas. Se lo van a leer en 2 días, porque a mí me pasó de comenzar a leerlo y decir, no podés parar porque querés saber qué pasa y hasta dónde llega ese padre y esa madre sobre todo. ¿Cuánto está dispuesta a perder? Voy a dejar esto nada más. ¿Cuánto está dispuesta a perder para creer que su hijo es inocente? Para creer que su hijo es inocente. Gracias a las dos. Gran cita literaria la de hoy. Por favor, gracias a Romy, que estaba siempre predispuesta por esto. Gracias, Meli. Bueno, y nuevamente gracias a Gabriela, que ojalá nos esté escuchando, y a toda la audiencia, porque hay un montón de gente del otro lado.